En el caso de Israel no creo que haya mucha diferencia entre digamos, esa socialdemocracia israelí y la derecha israelí. Pues probablemente tampoco. Bueno, entonces, seguimos en 2008, hay otras 2 operaciones militares de por medio, y básicamente es más de lo mismo. Entonces, yo quería definir a Israel, y yo creo que se podía, se lo comentaba antes al compañero, se puede definir bien a Israel en 3 aspectos. Uno claramente es un estado delincuente, un estado criminal, no porque lo diga yo y porque sean muy malos, sino porque, como hemos hecho, como el compañero y yo también hemos hecho mención a lo largo de la charla, es el estado del mundo que más resoluciones incumple tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Incluso con el veto de Estados Unidos, aún así Israel sigue siendo el país del mundo que más resoluciones tiene de ese Consejo de Seguridad. Por otra parte, incumple el convenio de la Cuarta Convención de Ginebra, por ejemplo en el tema de la colonización, que prohíbe a la potencia ocupante traspasar población suya, en este caso población suya venida de cualquier lugar del mundo, a territorio ocupado. Entonces, podríamos decir que es un estado, en primer lugar, delincuente o criminal. Es un estado racista o de apartheid, también podríamos llamar. Y eso se ve claro, en este mismo ejemplo que os he puesto. Cualquier palestino del mundo, refugiado o no, tenga el estatuto de refugiado o no tiene derecho a volver a su hogar. Cualquier judío del mundo, por el hecho de ser judío, tiene derecho a volver a Israel y especialmente a los territorios ocupados, es decir, es más subvencionado si va a los territorios ocupados de Palestina. Pero ellos tienen derecho a volver allí, según las leyes israelíes, y cualquier palestino no. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que ellos son judíos, es de religión judía. Esto es consecuencia del sionismo, pero es racismo puro. Israel, en sus leyes, en sus mismos pasaportes, diferencian entre judíos y no judíos. Muy parecido de lo que hacían los nazis en su época. No creo que haya muchas diferencias. Hay toda una serie que el Estado de Israel implementa para llevar a cabo esta segregación racial. Por ejemplo, un palestino de Cisjordania se casa con lo que llaman un árabe israelí de dentro del Estado de Israel y no puede ir a vivir al Estado de Israel. Sin embargo, como os he dicho, sería mucho más fácil que un sueco que se convierta al judaísmo viva en el Estado de Israel. Pero sin embargo, gente que ha nacido allí o que ha sido expulsada de allí no puede volver allí, como es el caso de los palestinos. Y por otro lado, la otra definición sería un Estado terrorista. Un Estado terrorista, no creo que sean palabras grandilocuentes, creo que son palabras que se ajustan a su significado. Es un Estado terrorista porque el terror es lo que utiliza Israel para conseguir sus objetivos desde antes de la creación del Estado de Israel. Esos 250.000 palestinos que os decía antes que echaron antes de la misma creación del Estado de Israel, los echaron mediante el terror, mediante el asesinato también, metiéndolos en camiones también, pero mediante el terror. Cuando la Haganah voló el Hotel Rey David, en el que iba el enviado de la Sociedad de Naciones, allí voló un edificio entero, un hotel entero, eso es terrorismo. Cuando, como habéis visto, atacan un barco en aguas internacionales de civiles, matando a 9 pasajeros, eso es terrorismo, eso es la utilización del terror para conseguir un objetivo político, el suyo. Cuando en la segunda intifada entran en Jenin, en el campo de refugiados de Jenin, y allanan todo un campo de refugiados, todas las casas de ese campo de refugiados, en el que solo había mujeres, niños y ancianos, porque todos los hombres que había en esas casas habían salido, si tenían un fusil, con un fusil, y si tenían piedras, con piedras, a tirar piedras, por cierto, algunas mujeres y algunos niños también, allanaron con los bulldozers y los tanques, les tiraron las casas con ellos dentro. Con ellos dentro, no pasó absolutamente nada. Llegaron a un pacto, como probablemente está intentando ahora Israel, decimos, nosotros ahora paramos esto y entonces no hay ninguna investigación de Naciones Unidas. Exactamente ahora. Exactamente igual es terrorismo que pasó en 2008 en Plomo Fundido, cuando matan a más de 1.500 palestinos, bombardean colegios de Naciones Unidas. Ellos, por supuesto, decían la excusa, bueno,
es que desde allí se escondían milicianos de Hamas. Bueno, el mismo director de operaciones de la UNRWA en aquel momento, que era un judío norteamericano además, no me acuerdo del nombre ahora mismo, negó una y otra vez que había ningún miliciano de Hamas o de cualquier otra milicia palestina, porque no es solo Hamas, son muchas de las milicias que están en Gaza combatiendo al Estado de Israel. Negó que desde allí se hubiera lanzado ningún cohete, que desde allí se escondiera ningún miliciano, que se escondiera ningún armas. Bombardearon más de 6 colegios de Naciones Unidas, entonces. Esta vez ya llevan 4. Bombardearon hospitales, entonces y ahora. Bombardearon ambulancias. Eso es exactamente terrorismo. No se me ocurre otra manera de llamarlo. Entonces, no creo que sean palabras de alguien radical. No son palabras radicales, son llamar las cosas por su nombre. Por su nombre. Entonces, cuando digo que hay que romper con la narrativa israelí de que esto es una respuesta desproporcionada, no, es que no es una respuesta. Esto es un ataque más. Un ataque más. Entonces, tenemos que romper con esta narrativa según la cual esto prácticamente humaniza al atacante, humaniza al opresor, porque hasta la ira es humana, ¿no? No, esto es una limpieza étnica, no sé si un genocidio, que a veces en las manifestaciones decimos genocidio, no sé si un genocidio, cuando miro la palabra de genocidio en el diccionario, pues bueno, tiene dudas porque puede ser el exterminio o la eliminación sistemática de una raza, o por cuestiones de género, de religión o tal. Bueno, eliminación no creo que puedan acabar con nosotros. Lo que sí que es, desde luego, es una... claro. La intención es el genocidio, la selección. Sí, sí. Lo que desde luego es, y en esto no hay duda, historiadores israelíes también lo dicen, es una limpieza étnica. Es una limpieza étnica. A veces con violencia directa o a veces indirecta. La colonización es limpieza étnica, es anexión de territorio conquistado, construimos y expulsamos a la población local. Eso es limpieza étnica. La demolición de casas es limpieza étnica. Un buen ejemplo sería Jerusalén Este. Decíamos Jerusalén Este en su día. Ahora ya no hay ni Jerusalén Este ni Jerusalén Oeste, porque la Jerusalén Este, la parte árabe, cada vez es más pequeña, y la Jerusalén Oeste es, en teoría, la parte israelí, rodea completamente a la Jerusalén árabe, y cada vez se va haciendo más pequeño. No les dejan construir a la población palestina, se les niega completamente cualquier permiso de construcción, y ellos siguen construyendo. Entonces, creo que se le puede, creo que estas 3 palabras las puede decir cualquiera sin ningún miedo a que nadie le pueda llamar radical o algo por el estilo. El Estado de Israel es un Estado delincuente o criminal, se puede mostrar. El Estado de Israel es un Estado racista de apartheid, y el Estado de Israel es un Estado terrorista. Y además tiene un problema, y es que muy difícilmente pueden salir de esa vía, porque es un Estado concebido desde el primer momento como un Estado judío solo para judíos. Entonces, desde ese mismo momento es difícil salirse de esta vía de segregación o de limpieza étnica cuando tu objetivo fundacional es ser un hogar nacional judío solo para judíos. Por supuesto que harán todo lo posible para expulsar a la población empobrecida, árabe, que ellos llamaban, David Ben Gurión, ¿no?, que vivía en la zona, y conseguir sus objetivos. Entonces, y con esto ya acabo y le cedo la palabra a Andrés. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que Israel acepte la legalidad internacional? Pues dado que nuestros gobiernos están como están, la única posibilidad es la movilización de la sociedad civil. Y para eso tenemos muchas armas, algunas iniciativas como Rumbo a Gaza, otras como la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es exactamente una de las cosas que va a hablar Andrés, hasta que Israel cumpla con el derecho internacional, y poco más, presionar a nuestros gobiernos para que tal, y todo lo que nuestra imaginación nos dé de sí para conseguir parar esta locura, porque ellos no son capaces de verlo. Incluso la población israelí, no es que sean malos por naturaleza, nada por el estilo, no, es que simplemente son incapaces de verlo, entre otras cosas porque salen impunes. Entonces, cuando un Estado sale impune, lo normal es que siga cometiendo eso, y si encima ya no la estructura del Estado, sino su población sale beneficiada, porque
Tristemente la población israelí, y esto ya hablo de la ciudadanía, de las personas